Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es el juguete favorito de mi infancia. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría mucho. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin, el día de hoy les traigo un tema que casualmente va a hacer que me abra con ustedes. Va a hacer que de alguna u otra manera me conozcan más, ya que vamos a decir, su locutor, pues tiene de alguna u otra manera la costumbre, o como dice, tengo la costumbre de siempre enfocarme nada más en este podcast, principalmente en lo que es mi coleccionismo. Pero casualmente hoy voy a abrirme de una manera personal porque voy a contarles una anécdota y al mismo tiempo mostrarles quién soy realmente, o quién es ese niño dentro de mí que controla el coleccionismo, el cual ustedes ven ya sea en TikTok, ya sea escuchan en estos podcasts o en algunos de los videos que subo a YouTube. Y es porque voy a contarles la historia de mi juguete favorito. El que, a diferencia de lo que ustedes puedan creer, es una pieza bastante curiosa. Y esto decidí hacerlo porque principalmente la fecha grabada de este capítulo en particular es domingo. Entonces, este día en particular tuve la oportunidad de estar solo. Si tú, igual que yo, eres padre de familia, sabrás que un momento a solas es totalmente un tesoro, ya que pues nunca tengo el tiempo o la oportunidad, pero hoy tuve el día y decidí dedicarlo totalmente a mi colección. Y mientras estaba acomodando mis figuras, admirando toda esta, ¿cómo decirlo? Esta increíble colección que he hecho durante todo este tiempo, me puse a pensar sobre cuál era mi juguete favorito. Y esto principalmente porque he visto que muchos coleccionistas, principalmente a aquellos quienes les tocó vivir una niñez en los 80, cuentan que cuando consiguen una figura o alguna pieza de su infancia, pues les trae una nostalgia muy específica, ¿ok? Y tú también, si eres coleccionista, mínimo me podrás decir que en algún momento que encontraste esa pieza que tenías de niño, pero que por azares del destino perdiste, y digamos que en algún momento la recuperaste, pues tuviste ese momento específico, ese momento, no sé, espiritual, en el cual esa nostalgia pues te abordó totalmente. Si te ha pasado esto, me gustaría que me pusieras en los comentarios qué situaciones has vivido, o sea, cuál historia tienes que contar con respecto a qué pieza de tu niñez pudiste recuperar. Ya que como lo estoy diciendo, muchos coleccionistas tienden a relacionar esto en su niñez. O sea, cuando están coleccionando, de cierta manera cazando figuras para su colección, se topan con alguna pieza que tuvieron de niños y obviamente pues tienen una historia muy particular que contar. Yo mismo he contado un par de ellas, pero más que nada sobre piezas que no son figuras de acción, sino más bien juguetes, ¿ok? Particularmente les puedo decir dos. El primero, que es el que entonces yo pensaba era un avión de Batman, pero casualmente resultó que no. Y me refiero principalmente al trineo de Batman de la película Batman y Robin, o Batman, no me acuerdo, Batman y Robin, de esta mala película de George Clooney con los batipezones y la batitarjeta de crédito. Bueno, en aquel tiempo salió muy buena mercadotecnia, no sé cómo decirlo, pues sí, mercancía de esta película. Y una de las cosas que salieron fue este avión como tal. Pero curiosamente, esta anécdota ya la había contado en un TikTok y en un top, pero igual no hay problema, nomás para aderezar lo que quiero contar el día de hoy. Esta fue una de las piezas que tuve de mi infancia y que hace unos muy pocos años, diría un par de años, a lo mucho, más o menos como un año y medio, pude obtener de nuevo esta figura, bueno, más bien esta pieza, y pues vino a mí un sentimiento muy especial, pero no como tal el sentimiento que muchos coleccionistas describen, ya que era más que nada un juguete de mi infancia y no una figura de acción. Y he notado que esto sucede más cuando es una figura con la que de niño pues tuviste mejores momentos, y como tal pues era el avión de Batman y no era un Batman como tal. El Batman que venía en ese avión tampoco era la figura de acción de mi niñez que yo más quise, porque pues recuerdo que tenía un color azul brillante, azul como plateado,
con detalles en blanco que fosforecían, que eran fosforescentes. Y igual la figura nunca me terminó de gustar porque tenía nada más como 6 articulaciones y para mí era muy molesta porque no podía hacer lo que yo quería hacer con esta figura. Y también al mismo tiempo la capa se me perdió con facilidad porque era una vil capa de goma. Pero igual es una de las experiencias que pude haberte platicado en este capítulo, pero que no es a la que quiero referirme. Otro ejemplo que te podría platicar es los guantes de Hulk. Tanto me emocioné el día que los tuve, que recuerdo que hice una publicación en mi Facebook personal contando la historia. Y en manera de resumen, cuando era niño mis papás no me pudieron comprar esos guantes de Hulk ya que eran muy costosos. Historia que van a encontrar en muchas de las situaciones que voy a contar en este capítulo. Y es que mis padres pues no podían pagar, la verdad, juguetes costosos. Menos porque pues éramos dos hijos y obviamente pues la economía no fue lo mejor, vamos a decirlo de esta manera. El caso es de que yo de niño tenía un primo menor, el cual pues tenía la suerte de tener todos los juguetes que yo no podía tener, ¿verdad? Y uno de estos fueron los guantes de Hulk. Y recuerdo que una Navidad me preguntaron qué quería y les respondí a mi familia, a mi papá, a mi mamá, incluso a mi abuela, en aquel tiempo a mi abuela paterna, quiero estos guantes de Hulk. Recuerdo que pues mi papá obviamente pues, no tenía la capacidad económica, mi mamá tampoco, y el coste en aquel tiempo ni siquiera puedo decirles, estaba muy niño. Pero estoy hablando principalmente de los guantes de Hulk de la película de Hulk del 2003 con Eric Bana, ¿ok? No sé si recuerdan, estos guantes en particular tienen en diferencia en todos los demás que han salido, que te quedan literalmente hasta el antebrazo y están hechos de hule espuma. Y pues la verdad están muy geniales en comparación a todos los que han sacado. Incluso los últimos que han sacado, si no me equivoco, de Avengers, son de peluche, todos horribles. Estos no, estos están muy geniales. Y el caso es de que pues yo le dije a toda mi familia y nadie me los pudo conseguir nunca. De hecho, mi abuela paterna hizo algo que se le puede considerar cruel y que en paz descanse, no lo hizo. Yo no creo que lo haya hecho con esa intención. Pero recuerdo que me llevó al centro comercial para decir qué quería, qué era lo que yo quería en Navidad. Y le digo, pues quiero esos guantes, y ve el precio y me dice así como que, ok, pues ya veremos después y nos vamos. Y me quedé así como con las ganas, porque todavía me llevó al centro comercial a ver qué onda, pero pues estaban la verdad muy costosos. No recuerdo exactamente cuánto costaban en aquel tiempo, pero pues. Entonces ya cuando yo empecé a ser coleccionista, los conseguí, los puse en mi colección. Y pues obviamente recuerdo que de la felicidad que era pues básicamente obtener una pieza que de niño nunca la pude obtener, pues me sentí muy, muy especial, muy feliz. Pero vuelvo y repito, no es esa misma sensación que muchos coleccionistas cuentan cuando encuentran a la figura de acción con la que jugaron de niños toda la vida. O sea, yo no había tenido o no he tenido esa oportunidad de traer ese pequeño momento de nostalgia de encontrar esa figura de acción con la que de niño pues pasé horas y horas de diversión. Y la razón por la que yo no tengo esa experiencia en particular es principalmente porque el juguete de mi infancia era muy particular. Como les estoy empezando a decir y como les dije en estas dos pequeñas anécdotas, los juguetes que he recuperado de mi infancia son eso, juguetes, no son figuras de acción, no son figuras como tal. Son juguetes, ya sea que sea pues el avión, trineo de Batman, los guantes de Hulk. En otro ejemplo les podría decir también la pista de lavaautos, de lavacoches, si no me equivoco así se le ponía, de lavautos de Hot Wheels de los 90s. Era una pista muy curiosa, muy sencillita, que de hecho sacaba agua y todo el rollo. La pude conseguir gracias a que mi esposa me la regaló de Navidad. Me la trajo de eBay y me la compró y me encantó ese momento, fue especial. Pero no es una figura de acción. Entonces aquí es donde entramos y ustedes me dirán, bueno Salem, entonces ¿cuál es la figura de acción de tu infancia? Y es que aquí sucede algo curioso. Cuando yo era niño, algo que me molestaba mucho de las figuras de acción, principalmente porque yo soy de la época de los 90, era que casualmente no tenía esa opción interesante que tenían las personas de los 80s. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo agarraba una figura de acción de mi época, tenían la mala costumbre de estar preposadas, de estar todas extrañas. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo decir es He-Man. Tú a He-Man de los 80s pues tenía esta figura que sí tenía 4 articulaciones y el efecto de golpe, pero una figura perfectamente manejable con tu mano. O sea, jugabas con ella, que tú tenías ese perfecto, podías agarrar 2 figuras, una con cada mano y hacer que pelearan. Pero en los 90s las figuras intentaron
cambiar esta forma, esta anatomía, y era muy limitada en muchos de los casos. Por lo que la mayoría de las figuras de acción de los 90, como a mí, pues época que a mí me tocó ser niño, tenían esta dificultad. Espero me esté dando a entender. Prácticamente yo de niño tenía la problemática de que las figuras de acción no tenían todo el concepto que yo quería en una figura de acción, y era que se pudiese manejar con todas las articulaciones posibles. Y eso es curioso porque en el 2002 aparece Marvel Legends con esta nuevo sistema de articulaciones bastante pronunciadas y bastante numerosas en lo que es la línea de Marvel Legends. Pero pues yo vengo de un lugar, y no quiero decirlo con ningún sentido, no sé, no es por tirarme al suelo, vamos a decirlo así, pero yo vengo de lugar humilde, honestamente. O sea, yo económicamente, mis padres no podían pagarme los precios de una buena figura de acción, de un buen juguete como tal. Por eso les digo el ejemplo de los guantes de Hulk. Entonces, obviamente, aunque sí tenía figuras de acción, pues eran más que nada con estas formaciones curiosas que intentaron hacer en los 90s. Y como les dije, el tema con He-Man me pasó a mí con el He-Man de los 2000X. No sé si recuerdan esto de He-Man de la serie de los 2000s, en donde rejuvenecen a He-Man, trae, bueno, las articulaciones de estas figuras en particular son muy limitadas, y aparte de esto pues están todas curviadas, extrañas. Tal vez te gusten como coleccionables, pero como figura de acción es algo bastante cuestionable. Recuerdo que una vez que me compraron una, se me rompió la mitad, porque literalmente pues eran figuras muy delicadas. Y yo no era un niño que rompiera sus figuras y que las deshiciera, no, sí las cuidaba, sino en particular me pasó esto con esa figura. Recuerdo que lloré mucho en aquel día, pero el caso es de que me pasó muchas veces esto con las figuras de acción, es decir, que no tenían esa anatomía que yo quisiera para jugar como yo quería con esa figura en particular. Tenía un gusto muy particular, es decir, tenía un gusto muy especial en la forma de juego que yo tenía. Lo he comentado en varios podcasts. Recordemos que la figura de acción funge como un avatar del niño, es decir, dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en el personaje que estamos jugando y representando. Y yo en aquel tiempo, para poder hacer un juego como a mí me gustaba, ¿verdad?, era poder manipular la figura con todas las articulaciones, y pasa y resulta que por las figuras que estaban diseñadas en aquel tiempo no podía. En aquel tiempo yo, cuando yo estaba en plena edad del gusto por los superhéroes y las figuras siendo niño, me pasó que se hizo de moda el Hombre Araña de las películas de Sam Raimi. Y yo sé que no soy el único, obviamente soy millennial, y esto le pasó a todos los millennials. Razón por la que las figuras del Hombre Araña de Toy Biz de aquellas épocas de la película se han cotizado mucho, es porque fueron las figuras más innovadoras de su época. Pero vuelvo y repito, económicamente mis padres no me podían comprar estas figuras, eran muy costosas para lo que ellos podían pagar en aquel tiempo. O no sé cuánto costaban, y ni me pregunten, y si ustedes saben y piensan que es poco, pues felicidades. La economía de mi familia no era lo suficiente para darme esos pequeños lujos, por lo que usualmente los juguetes que tenía venían pues principalmente de algunos primos que me la heredaban, o pues como tal que mi familia íbamos a los tianguis, ¿verdad?, a los segundos, como se dice aquí en mi ciudad, y pues podíamos encontrar buenas cosas, y al hecho de estar cruce con Estados Unidos pues tenía mucha más facilidad. Sin embargo, tuve esa desgracia. Creo que el momento en el que más economía tuvo mi familia fue un tiempo que viví en Las Vegas, Nevada, pero en aquel tiempo no había tanto problema con los papeleos y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que esos, que tenía como unos, no sé ni qué edad tenía, pero fue en la época en la que me regalaron principalmente pues el avión, bueno, el trineo de Batman, y toda no sé decir la wave, porque era el trineo de Batman, Robin, a Batman en sí, la figura, el Batimóvil. Y recuerdo que pues estaba encantado con todo eso que me compraron, pero llegando aquí a Ciudad Juárez pues obviamente la economía ya no fue la misma. Entonces pues, como vuelvo y repito, mi problemática con las figuras era eso. La mayoría de las figuras que podían comprarme o que tenían la situación de que las articulaciones no eran muy buenas, hasta el momento en el que me regalaron un Hombre Araña. Este Hombre Araña es casualmente de Toy Biz, a ver si lo ubicas más o menos. Es un Hombre Araña que tiene unos ojos de forma de rombo bastante horribles, pero que las articulaciones son muy similares a lo que es el Hombre Araña de McFarlane de Toy Biz. O sea, bastante articulado. Pero lo que más me molestaba de ese Hombre Araña era el color y el rostro. Era muy muy horrible. Y obviamente pues yo quería poder jugar con el Hombre Araña que veía en las películas, y este Hombre Araña no era nada similar a lo que yo veía. Tal vez como coleccionista puedas apreciar ese tipo de figuras. Niño,
No, como niño dices, quiero una figura en particular, quiero poder jugar de alguna manera específica porque vi a ese superhéroe en la pantalla grande y quiero jugar así. El caso es que al momento de que encontré ese juguete que sí representó todas esas horas de diversión, no fue ninguna figura de acción conocida, porque casualmente no es una figura de acción. Y como sé que estás viendo esto ya sea en la imagen de Spotify o en la imagen de YouTube, mi juguete, mi figura de acción, que no es figura de acción, con la que pasé horas de diversión es, y sí, lo están viendo, un Tiger. Un Tiger de Winnie Pooh. Y ustedes van a decir, aquí es donde quiero que no me vayan a juzgar, porque ustedes dirán, pues capaz si tenías algún rollo ahí mental. No tiene que ver con eso. Pero la razón por la que se convirtió en mi juguete favorito era principalmente porque cuando este Tiger de Winnie Pooh llega a mis manos, tiene la característica que yo siempre había buscado en una figura de acción. En este punto les pido no me juzguen, sino escuchen bien mi punto de vista de aquel tiempo. Siendo un niño, no te preocupan lo que piensen de ti, no te preocupan nada, simplemente quieres jugar. Y es que este Tiger cumplía todas, vamos a decirlo, mis expectativas como juguete. Al momento en que llega a mis manos, noto que ese Tiger en particular tiene la curiosidad de que dentro de él hay alambres, por lo que las extremidades se quedan pues detenidas. Al mismo tiempo lo puedo manipular por su tamaño con una sola mano y puedo hacer todas esas articulaciones que no puedo hacer con el resto de mis figuras de acción. El tamaño de este Tiger me permitía ponerle cualquier tipo de ropa o armadura que yo quisiera y al mismo tiempo ponerle cualquier tipo de vehículo. Entonces, como una figura de acción como tal, tiene esa peculiaridad, es que el niño se transforma en esa figura y lo lleva a diferentes mundos. Varias empresas de juguetes han intentado hacer lo mismo, por ejemplo en el caso de Max Steel. Sacaron a Max Steel y sacaron diferentes cosas que hacía Max Steel. Max Steel no solamente era un héroe común, lo que intentaba hacer era que a veces se subía a los vehículos, a veces tenía aviones, a veces tenía que escalar, a veces tenía que patinar, a veces tenía que andar en una motocicleta, etc. Era una idea que a los niños nos encantaba, principalmente en la década de los 90s y principios de los 2000s, y yo particularmente nunca me relacioné bien con las figuras grandes. Para mí las figuras de tamaño de Max Steel, aunque llegué a tener varias, nunca fueron de mi total agrado. De hecho, yo ahorita actualmente como coleccionista repelo lo que es Max Steel, no me gusta. Pero en particular en ese momento, la idea no era mala. Era una figura de acción que pudiera utilizar con todo lo que a mí se me ocurriera ponerle. Y este Tiger que les estoy mostrando era principalmente, o es, esa pieza que estaba buscando como tal, poder utilizar, poder mostrar, ¿ok? Poder jugar como yo quisiera. Entonces la razón por la que esta figura en particular, bueno, este juguete, no es una figura, es un vil peluche, pero la razón por la que este peluchito se volvió mi juguete favorito fue porque podía hacer todo lo que yo quisiera. Podía ponerle cualquier motocicleta, cualquier vehículo, cualquier prenda, cualquier armadura, cualquier espada, pistola, lo que sea, y le quedaba perfecto. Y una de las cosas que más me encantaron era que aunque tenía todo tipo de figuritas de acción, y les digo, era la época de los 90, había muy mal diseño de las piezas. Tú te pones a ver una figura noventera y están agarrando apenitas cierto valor, porque todas estaban bastante, hay que decirlo, modificadas y extrañas. Y como tal, mis padres no me podían comprar pues las de calidad, las bastante articuladas y demás. Tenía la limitación en ese aspecto. Por esta razón, cuando encuentro este Tiger, encuentro todo lo que buscaba en una figura. Y aunque Tiger es un peluchito que no estoy seguro si salió en una cajita feliz o lo que sea, tiene la peculiaridad de que podía fungir todas las cosas que yo quería hacer con una figura de acción. Podía ponerle cualquier cosa, podía hacer lo que yo quisiera. Y Tiger dejó de ser ese personaje infantil, o bueno, más bien sigue siendo un personaje infantil, más bien deja de ser este personaje creado o escrito por esta trilogía, o vamos a decir esta historia de Winnie Pooh, y se convirtió en un superhéroe inventado por mí. Y recuerdo que mi método de juego con este Tiger en particular era que tenía toda clase de poderes, era que podía volar, podía sacar telarañas, podía hacer todo lo que yo quisiera.
Y aparte de eso tenía vehículos. Era mi juego en aquel tiempo, ¿verdad? Era la forma en la que yo jugaba. Y era algo que me encantaba hacer. Era algo que me llenaba. Una de las mejores experiencias que pude haber tenido con esto, y les voy a contar esta anécdota infantil, era que en aquel tiempo pues mi mamá tenía que ir a trabajar de noche con una tía, la cual tenía, vamos a decir, como un salón de eventos. Le gustaba, mi tía en aquel tiempo, que en paz descanse, tenía un salón de eventos en el cual pues obviamente necesitaba mucha ayuda de parte de familiares y de quien pudiera para pues hacer, obviamente, de meseros, atender las mesas y todo este tipo de cosas en el salón de eventos. Entonces recuerdo que en aquel tiempo pues mi mamá me dejó en la casa de otra tía y me dice, oye, pues es que te vas a quedar en la casa de tu tía, prepárate y llévate lo que quieras llevarte. Y recuerdo que mi hermano y yo teníamos esa idea, porque casualmente la idea de este Tiger, mi hermano, al ser un hermano menor y le gustaba todo lo que yo hacía y veía que yo hacía, pues hizo lo mismo. También tenía su Tiger, también tenía su versión, también tenía todo ese tipo de cosas igual que yo. Recuerdo que tenía una caja de zapatos, de bebé, de esas cajitas chiquitas, en la cual la convertí en una nave espacial. O sea, esta caja en particular, agarré una pluma, le di detalles de nave espacial, le puse, según en mi imaginación de aquel tiempo, faros, y le puse cohetes y etcétera. Recuerdo que en esa cajita puse a Tiger, puse todas las armaduras que tenía este Tiger en particular, o sea, de diferentes juguetes o que me llevaban los tianguis y cositas que me encontraba en mi caja de juguetes. Pues tenía bastantes armaduras. Recuerdo que tenía una motocicleta, que tenía unas alas para volar, que tenía un vehículo, incluso por ahí tenía un vehículo, un auto, y bastantes cosas. Todo ese tipo de cosas que tenía Tiger cabían en esta cajita. Entonces recuerdo que esta cajita, o sea, es algo que me encantaba. Era como su nave espacial / como el halcón milenario, vamos a decirlo. ¿Recuerdan cómo Han Solo pues tenía el halcón milenario? Podía vivir ahí, podía hacer todo lo que quisieras ahí. Bueno, prácticamente era mi idea con esta cajita y este Tiger. Y recuerdo que cuando me quedo en la casa de mi tía, ¿verdad? Mi tía en aquel tiempo pues tenía mis primos, pero mis primos eran bastante mayores. Mis primos ya eran adolescentes, ya pensando en otras cosas, y yo era un niño y mi hermano también. Solamente ya no había un lugar en donde llegar y divertirte. Eran pues literalmente, no cabían niños en ese lugar. Pero pues obviamente mi tía no me recibió pues en favor, ¿verdad?, de que mi mamá pudiese ir a trabajar. El caso es que llegamos mi hermano y yo, y recuerdo que nos dejan en la casa en el cuarto de mi prima, que ya era adolescente y todo el rollo. Y pues obviamente no había juguetes, no había con qué divertirse. Y estoy hablando en la época ni que siquiera existía el internet como para poder decir, ay, tengo con qué entretenerme, o a cable o algo por el estilo. Sí existía el cable, pero no teníamos. El caso es que llego a la casa de esta tía, pero tengo mi cajita y mi Tiger con todos sus accesorios. Y recuerdo cómo, o sea, de acordarme, espero no sé si les había pasado a ustedes, de que traen ese recuerdo cuando eran niños, de que traen un juego en particular y lo recuerdan y dicen, ah, qué bien la pasé. Bueno, fue lo mismo conmigo, porque llego literalmente a la casa de mi tía y empiezo a jugar con mi Tiger, de que llegaba a un planeta extraño, bajaba de su nave, utilizaba sus diferentes trajes, sus diferentes cascos, etcétera, porque era un Tiger que, aunque era un Bill Tiger, yo le armé toda una historia, un concepto totalmente diferente al que se supone fue diseñado. Entonces yo recuerdo que llego a la casa y estoy explorando. Según esto, Tiger está explorando, tiene la moto, tiene todos los aspectos, y casualmente en mi mundo de imaginación infantil, tenía un enemigo Tiger que casualmente sigo conservando. De hecho, conservo las 2 piezas aún, las están viendo. Entonces llevé al enemigo como para que, no sé, o sea, el punto es como para que pelearan, pero el punto es de que de niños armé todo ese universo, todo ese tipo de conceptos, porque es lo que más me gustaba en los juguetes, porque Tiger era la figura que yo no podía tener porque no existía. Por eso convertí ese juguete en particular en la figura que jamás pude tener, pero que al mismo tiempo se convirtió. Y a esta pieza en particular le guardo mucho cariño. Obviamente crecí, llegué a la pubertad, dejé todo esto de lado, pero por suerte siempre conservé este Tiger con cariño. De hecho, aún lo tengo, está casualmente aquí a mi lado. Y ahorita que soy papá, consideré dárselo a mi hija, pero lo primero que hizo cuando lo agarró fue aventarlo. Y una parte de mí como que se rompió, así como de que no,
pues espérate, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y a mi hija le valió más y se fue. Así dijo, no quiero que otra cosa. Entonces, no sé, o sea, lo guardo, lo preservo. De hecho, lo tengo en una como un protectorcito de acrílico, porque representa ese juego y esa infancia mía, y en parte tiene que ver con mi coleccionismo. Parte de lo que más me gusta a mí de las figuras de acción es su historia y es el cómo son hechas. Y valoro mucho toda esa historia que crearon varias grandes empresas jugueteras para crear diferentes conceptos. Una de las historias más apasionantes es la de He-Man, porque ellos mismos estaban tratando de diseñar una manera de competir con el monstruo que era Star Wars. Y me encanta el cómo tenían que pensar como niños, tenían que dar concepto de poder, tener una espada, tener un tigre con el cual te montaras y pelearas contra el mundo. Todo ese tipo de cosas, o sea, yo pude disfrutar de lo mismo, aunque no con un He-Man, sino con este tigre. Y tal vez también tenga que ver mi situación económica. Yo sé que tal vez muchos millennials de mi edad podrán decir, no, pues yo tenía las figuras más caras imposibles y geniales que podrías tener. Y qué bien, pero en este caso yo no tuve eso y sin embargo no me siento como quien dice con rencor o nada por el estilo. De hecho, disfruté mucho tener este tigre. Mucho, o sea, fue un juguete que me dio muchas horas de diversión, muchas cosas, y es algo que yo personalmente quiero dar en contraste, en comparación a lo que fue ser un niño en los finales de los 90, principios de los 2000, en comparación a muchos coleccionistas que les tocó ser niños en los 80. De cierta manera les tengo una envidia, porque el concepto de juguete que había en aquellas épocas era mucho mejor a la que me tocó a mí. Porque casualmente los juguetes estaban más pensados, había buenos conceptos. El concepto de Superpowers, por ejemplo, de Secret Wars, para no equivocarme, el concepto de Secret Wars de Marvel era súper genial. Mego en los 70s no le pedía nada, y en los 80s, que fue como, para así decirlo, la época de oro del juguete, con Star Wars, con Master of the Universe, con Mask, o sea, todos esos conceptos que han existido, G.I. Joe y todo esto demás, que ya existían. O sea, este juego que yo me inventaba ya existía, ya había empresas haciéndolo. No me tocó vivir la suerte de poder poseer esos juguetes, sin embargo ya existían. Y hoy que soy coleccionista y me toca investigar de esto, platicarlo con ustedes en el podcast, y al mismo tiempo conseguir piezas de colección para mi colección o para mostrarlos en TikToks, noto que ya existía todo eso y que yo lo estaba buscando, solo que pues obviamente no podía tenerlo. Entonces, debo admitir, estoy muy agradecido con mis padres por la niñez que me dieron, porque sea como sea, me la pasé muy bien, aunque no tenía obviamente muchos lujos o muchas oportunidades económicamente hablando de tener ese tipo de cosas. Por ejemplo, un videojuego yo no lo tuve hasta que tuve 14 años y fue el GameCube. O sea, fue mi primer videojuego. Antes de eso, yo de niño nunca pude jugar un Mario Bros. Y recuerdo que los mezquinos hijos de perra de algunos primos y conocidos, y perdonen que les diga así, pero literalmente no me lo prestaban, no me dejaban jugar. Yo Resident Evil 4 nunca lo pude jugar. Es uno de los juegos más impresionantes del GameCube. Nunca lo pude jugar porque literalmente mis primos no me lo prestaban. Y cuando tuve el GameCube, literalmente estuvo como no les miento, como un año con un juego que tenía 4 demos, los cuales eran como 5 minutitos. Me acuerdo que cuando existió el concepto de renta de videojuegos en mi ciudad, que en aquel tiempo se llamaba Video Deluxe, ya no existe, y era mucho más económico que el Blockbuster, jugué todos los juegos habidos y por haber de GameCube. Y créanme que me encantó, disfruté, y muchos juegos que guardo por eso, pero que como nomás tenía 3 días para pasarlo, yo me hice a la costumbre de no pasarlo 100%, sino nada más la historia principal. Y es algo que incluso ahorita mi esposa me juzga, porque cuando pasé el Arkham, desde como que pasé toda la historia principal, y en eso llega mi esposa y me dice, oye, pero y los trofeos del acertijo y todo ese tipo de cosas. Y no sé, como que parte de mí es, ya no tengo que entregar el juego en 3 días, es mío, o sea, puedo jugar con él, pero es algo que te queda. Sin embargo, o sea, volviendo al tema de las figuras de acción, es algo que he escuchado mucho de muchos coleccionistas, incluso creadores de contenido de coleccionistas, que al mismo tiempo tienen esta ilusión, o sea, de que van de cacería, encuentran esa figura y recuerdan por qué esa figura les llamaba más la atención. Y en mi caso, pues yo no tengo eso, pero tengo esto.
O sea, yo no tengo esa historia de decir, pues me encontré esta figura que de niño me gustaba, sino más bien sigo guardando la figura que te quería de niño. No es un Hombre Araña, no es un Batman, no es un Linterna Verde. A mí Linterna Verde me gustó hasta que ya me empecé a leer cómics la primera vez, cuando tenía 17 años, 16. En el caso de este Tigre era lo que tenía. Y la verdad, el juego que me inventé me encanta. O sea, todavía ahorita de acordarme me trae buenos recuerdos. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla Osalim y les deseo un excelente día. No me juzguen, me acabo de abrir con ustedes, así que espero me puedan comentar cuál fue su juguete favorito en la infancia y por qué.